Es doctor en ingeniería civil, es ingeniero en construcciones, es referente a nivel nacional de lo que es trazar un plan maestro para ciudades grandes como la nuestra, como Mar del Plata. Es un gran placer tenerte por aquí, Dante Galván. Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la presentación. Demasiado tal vez. Dante, estamos desde hace un tiempo analizando cómo resolver desde la investigación, desde el estudio, estos problemas de tránsito, de movilidad en ciudades que van creciendo como las nuestras. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de trazar una organización en la movilidad para grandes ciudades como te ha tocado a vos, por ejemplo, para Mar del Plata? Bueno, yo creo que para las ciudades del tamaño de lo que llamamos ciudades medianas, que son aproximadamente ciudades de 500.000 habitantes, para hacer una clasificación de tipo genérica, pero que tiene que ver con otras características, que sea mediano o grande, pero de cualquier manera lo bueno de estas ciudades de este tamaño es que tienen la oportunidad de no cometer los errores que han cometido las grandes ciudades, y eso quiere decir empezar a cambiar un poco esta idea de tener justamente lo que veo ahí en las imágenes, al vehículo privado, al auto, como parámetro de diseño, y empezar a centrarse en la movilidad de las personas y en la persona en particular. Y la verdad es que también en distintos aspectos hemos ido cambiando nuestra biblioteca. La biblioteca que hasta hace un tiempo hablaba de sustentabilidad y a raíz de la pandemia no solamente hablamos de sustentabilidad, sino hablamos de resiliencia del sistema de movilidad, de salir reforzado de determinadas situaciones, porque la verdad también es que hemos basado mucho en el vehículo privado, el diseño de la ciudad, casi pensado para ellos, desde un sistema semafórico hasta las decisiones de cesión o de dar el espacio público. Y también lo hemos basado en el transporte público, porque es uno de los elementos importantes de la movilidad, pero tal vez hemos perdido de vista que ese sistema tiene que ser resiliente. Y bueno, la pandemia ha dejado una mirada diferente relacionada con esto, pero yo diría que la oportunidad es empezar a plantear la planificación a partir de la persona y no del auto. Claro, porque justamente el crecimiento de la ciudad más la utilización de otros medios, como puede ser la bicicleta o la motocicleta o trenes o subtes o transporte urbano de pasajeros, es lo que va sumando conflictos y supongo es el gran desafío para la planificación de la movilidad urbana. Sí, la movilidad es muy difícil, tener una movilidad sustentable, tener una movilidad adecuada para una ciudad, si la ciudad no lo es. Por lo tanto, tiene que ser una mirada totalmente integral, o sea, desde la planificación de las ciudades hasta luego la planificación y el diseño de la movilidad. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en ciudades que sean policéntricas, que de alguna forma el viaje que yo tengo que hacer cotidianamente no tenga que ser cruzar toda una ciudad para ir a hacer unas compras, para ir a estudiar, para ir a un centro de salud. Por lo tanto, empiezan a ser importante la construcción de ciudades policéntricas donde empiecen a quedar mis viajes, mis destinos de viaje más cerca de donde estoy. Y eso también potencia el uso de los modos activos, que son la peatonalidad y la bicicleta. Así que el desafío es en general conjunto para todo el municipio, en este caso, la provincia o la nación, según quien entre, porque lógicamente en nuestras ciudades muchas veces hay decisiones que no se toman a nivel local, sino que se toman a nivel provincial o a nivel nacional. Así que es una mirada totalmente integral. Esto me hace acordar, hay un libro muy bueno que es La Quinta Disciplina de Peter Senge, que habla de tres cieguitos que se encuentran un elefante y un elefante agarra una pata y dice, un elefante es una columna firme y redonda, el otro agarra la oreja y dice, no, es una alfombra peluda, y el otro agarra la trompa y piensa que es un tubo. Yo siempre digo que si no nos sentamos a charlar y a planificar todo de forma conjunta, vamos a seguir siendo cieguitos que no vamos a tener nunca la forma de ese elefante. Claro. Creo que es importante que nos sentemos y empecemos a pensar que no vamos a poder solucionar la movilidad si no tenemos una ciudad que tiene un diseño determinado.
Por eso algunas ciudades han logrado esto de la ciudad de los 15 minutos. Le podemos llamar de distintas formas, pero de cualquier manera son ciudades que cumplen determinadas condiciones. Claro, uno ve que estas grandes ciudades como Mar del Plata, como otras del país, podemos hablar de las grandes capitales, o aquí en el Alto Valle, a estas ciudades se les suman una serie de localidades satélites alrededor que son las que emiten y reciben la movilidad, ¿no? Generalmente gente que vive en los alrededores, que viene a las ciudades a trabajar o a hacer las compras o los trámites y luego regresan. Ese flujo de gente que va y que viene en horas pico es también otro de los elementos a tener en cuenta en esta planificación. Sí, vos sabés que lo que nos ocurre en las ciudades es que hay como estadios de desarrollo de la ciudad o del entorno, porque ya empieza a ser una especie de entorno metropolitano. Claro. Entonces, en un estadio hay un estadio inicial en el que sí el centro de la ciudad o el casco histórico o el casco antiguo de la ciudad, por decirlo de alguna forma, es el que atrae y genera los viajes. Pero llega algún momento en que esos centros que antes eran emisores empiezan a tener su importancia. Empieza a ser también importante para la planificación empezar a darle usos diversos a eso. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar siempre intentando trasladar gente desde los nodos más alejados hacia el centro, y en realidad tal vez haya que trabajar para que ellos no se desplacen continuamente, sino que gran parte de sus actividades y de sus viajes cotidianos lo hagan dentro de ese mismo nodo, y posteriormente, siempre el centro termina siendo un lugar atractor. Pero el desafío es desarrollar esos nodos con usos diversos, usos mixtos, usos de tal manera que los viajes cotidianos, como decía hoy, sean dentro de ese mismo planteo. En algunas bibliografías se habla de la ciudad de La Papa, que es la ciudad que solamente tiene un centro denso, que es el centro histórico, y que después es una ciudad difusa, en la cual todo se desarrolla, todos tienen que desplazarse hacia el centro de la ciudad. Claro. Y lo que se plantea es que debería ser como un racimo de uvas, donde dentro de cada uvita se desarrollan la mayoría de los viajes, y lógicamente tiene que haber conexiones entre cada una de esas uvitas, porque en definitiva hay cosas que yo quiero hacer, actividades que yo quiero hacer fuera de mi entorno próximo. Por lo tanto, como vos decís, hasta eso nos genera un desafío en el sistema de transporte público. Todos los sistemas de transporte público nacen, ¿sí? Se planifican o se han planificado pensando en viajar hacia el centro. Y se olvida uno de los viajes que en transporte público podría hacer en entorno próximo, y muchas veces los sistemas no están preparados. En el sistema actual de Mar del Plata nos pasa eso. Está pensado como para venir al centro, pero muchas veces en las localidades o en los barrios no está tan bien pensado. La descentralización de los organismos es un elemento fundamental para apoyar, ¿no?, esta nueva organización de lo que es la movilidad urbana. Dante, un elemento que sumó la pandemia es la masividad del uso de Internet, y a partir de ello, por el aislamiento también, lo que se llama home office o trabajo en casa. Eso permite que no se desplace tanta gente del mundo laboral. Es un elemento nuevo que, supongo, todo plan maestro u organización también la debe incluir a partir de ahora. Sí, todavía no tenemos un impacto real de esto, o una medición de este impacto, pero sin duda que han cambiado muchas realidades en cuanto a que la gente no se desplaza en lo que nosotros llamábamos hace unos años, llamábamos la movilidad obligada, aquel que se desplaza a trabajar, a estudiar. Claro. Hay algunos desplazamientos de estos que no se están haciendo y que seguramente no se van a hacer. De cualquier manera, el desafío es mayor todavía, porque empieza a ser importante la movilidad no obligada, o la movilidad de ocio, la movilidad para hacer deporte, aquella de compras. Y en ese aspecto es más diverso. Generalmente uno tiene en la movilidad al trabajo determinados horarios picos, ¿sí?, y determinados patrones de desplazamiento que se los conoce bastante.
Y cuando es movilidad de ocio ya no es tanto el conocimiento que tenemos. Así que el desafío es importante en ese sentido también. Claro. Pero todavía no tenemos medido el impacto que tiene este no viaje, ¿sí? El que dice, el mejor viaje de todos en una ciudad, el más sustentable, es aquel que no se tiene que hacer porque uno puede hacer esa actividad, como pasa con los trámites, como pasa ahora con el trabajo. Insisto, la pandemia nos ha cambiado, ha acelerado algunos procesos. Nos ha pasado con la movilidad activa, con lo que tiene que ver con la movilidad en bicicleta. Desde hace muchos años, muchas de nuestras ciudades tienen proyectos de ciclovía, tienen proyectos de movilidad activa, pero sin embargo la pandemia ha acelerado ese proceso de la necesidad de la gente de disfrutar de ese espacio público, de trabajar con la mirada esta del vivir la ciudad. Así que los cambios relacionados con la pandemia han sido muchos y todavía estamos trabajando para descifrarlos. Los cambios que también tenemos que incorporar es entender en nuestras ciudades que hay políticas de Estado que van más allá de los gobiernos de turno. Así como hablábamos que debemos consensuar políticamente entre las localidades centrales y las satélites para ponernos de acuerdo y tener una mirada más amplia, también la organización de nuestras ciudades en cuanto a movilidad deben tener un consenso más allá de los gobiernos de turno. Entiendo que en tu caso, con el Plan Maestro de Movilidad en Mar del Plata, esto lo has logrado, porque esto lo incorporó un gobierno y ahora lo está continuando otro a través tuyo, ¿puede ser? Bueno, yo participé en la elaboración del Plan Maestro en el año de 2013 al 2015. Se trabajó en esto, yo fui el director una vez que el Plan Maestro en Mar del Plata se desarrolló por medio de la Universidad La UBA, con Flaxo y un equipo local. Yo estuve como colaborador en el equipo local y después me tocó por 2 años llevar adelante en la dirección del Plan Maestro, desarrollar algunos de esos proyectos. Eso fue en el gobierno hasta el año 2015 y ahora en la subsecretaría seguimos desarrollando esos proyectos, así que le hemos podido dar continuidad, pero tal vez la clave está en lo que vos estás planteando, en que no debería depender de las personas, sino que debería depender que esto sea una política de Estado. Y cuando uno ve, a mí me tocó, mi doctorado lo hice en Barcelona y viajaba asiduamente a Barcelona y uno iba año a año y lo que ve es que la ciudad va adelantando hacia una movilidad diferente. Pero la mayoría de las ciudades que van cambiando hacia otro, un modelo más sustentable, la movilidad, han tenido continuidad y coherencia, ¿sí? Han tenido un buen plan, han tenido continuidad y han tenido coherencia en esa continuidad. Bueno, yo creo que lo que tenemos que lograr como ciudades es que independientemente de las personas, saber cuál es el rumbo que tiene que tener la ciudad, hacia dónde tenemos que mirar, y saber también que si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo con respecto a la mirada casi de la hegemonía del vehículo privado en el espacio público, vamos equivocados. O sea, nos vamos a chocar con la misma pared. Solamente tenemos que mirar una ciudad más grande para ver qué es lo que le pasa si seguimos pensando de una forma. Así que si logramos tener continuidad en las distintas ciudades y coherencia y tenemos un buen modelo, yo creo que las ciudades, como empezamos la charla, las ciudades pequeñas o medianas, todavía tenemos la alternativa de vivir de aquí a unos años una ciudad mejor. Y siempre esta posibilidad de mirar un poquito más allá, como vos decías, cómo han resuelto estos conflictos las ciudades más grandes, que son nuestros horizontes, Dante, así como lo es en Mar del Plata, también lo es aquí en el Alto Valle, ciudades que van creciendo y nuestro horizonte debe ser ¿no? Hacia dónde vamos, como planteábamos, ¿no? Que haya consenso, que haya continuidad, que haya una coherencia en el trazado de las políticas y la aplicación y el desarrollo de las obras con estos ejes. La verdad que nos quedaríamos hablando toda la mañana, Dante, ahí, sinceramente, pero te queremos dejar tranquilo y nosotros tenemos que seguir con nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la preocupación por estos temas. La verdad que
que siempre la posibilidad de comparar, de empezar a mirar otras ciudades y de ver por dónde van transitando y cuáles son los resultados que tienen, para nosotros es fundamental. Así que, bueno, como decís, ahora tenemos por suerte algunas ciudades en Argentina que han ido haciendo parte de estos cambios y que nos permiten hasta vender el concepto de otra forma. La verdad es que creo que tenemos un desafío lindo desde el punto de vista de lo profesional, ni hablar, pero yo siempre digo que hay que empezar a abrir los ojos hacia otra realidad. La verdad es que, como dice ¿no? Ahí la canción esta, Abre los ojos de una vez, yo diría, dice, no estamos oscuras, yo creo que estamos oscuras, creo que tenemos que abrir los ojos y pensar en una ciudad de forma diferente, tenemos la posibilidad concreta de darle mayor calidad de vida a la gente. Que este es el objetivo de cualquier ciudad y de cualquier sistema inmobiliario. Dante Galván, muchísimas gracias, realmente. No, gracias a usted.